Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Muy atentos en el estudio de hoy devocional y como decíamos ayer, el título es Apocalipsis. El mundo conocerá. ¿Pero qué conocerá? En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis nos habla de algo muy importante, de una gran cosecha. Dice, vi entonces un cordero de pie sobre el monte Sión, acompañado de 144,000 personas que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí en el cielo algo semejante al estrépito de una catarata inmensa o el retumbar de un gran trueno. Era como el canto de un coro acompañado con arpas, y cantaban un canto nuevo frente al trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Los únicos que podían cantar aquel canto eran aquellos 144,000 redimidos de entre los de la tierra. Y lo podían cantar porque se mantuvieron puros como vírgenes y porque seguían al Cordero a donde quiera que iba. Aquellos fueron comprados de entre la humanidad como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. En ellos dice mentira, porque son intachables. Y vi que otro ángel cruzaba los cielos con las eternas buenas nuevas e iba proclamándolas a cada nación, raza, lengua y pueblo. Teman a Dios, decía a gran voz, y alaben su grandeza, porque el tiempo ha llegado en que se sentará a juzgar. Adórenlo, porque Él creó el cielo y la tierra, el mar y las fuentes que lo nutren. Y otro ángel que lo seguía gritaba, cayó Babilonia, cayó la gran ciudad que sedujo a las naciones a participar del vino de su adulterio. Inmediatamente un tercer ángel lo siguió gritando, cualquiera que adore a la bestia y a su estatua, perdonen, y se deje marcar en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino del furor de Dios, que se ha echado puro en la copa de la ira divina, y se le atormentará con fuego y azufre, ardiendo en presencia de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento se elevará eternamente, y el que adore a la bestia y a su estatua, o se deje marcar con su nombre, no tendrá alivio ni de día ni de noche. Aquí se verá la paciencia del pueblo santo que obedece los mandamientos de Dios y es fiel a Jesús. Oí entonces una voz que me decía desde el cielo, escribe esto, dichosos los que de ahora en adelante mueren unidos al Señor, dice el Espíritu, porque cesarán para ellos las penas y las tareas, y Dios los premiará por sus acciones. Entonces vi una nube blanca y sentado en ella a alguien muy parecido al Hijo del Hombre, con una corona de oro en la frente y una hoz bien afilada en la mano. Y del templo salió otro ángel y le gritó, mete la hoz y recoge la cosecha. Los sembradores del mundo están listos para ser cosechados. Entonces el que estaba sentado en la nube pasó la hoz o la hoz sobre la tierra y recogió la cosecha. Luego salió otro ángel del templo que está en el cielo y portaba también una hoz bien afilada. Inmediatamente del altar salió otro ángel que tenía poder para destruir el mundo con fuego y le gritó al ángel que tenía la hoz, corta los racimos de los viñedos del mundo, porque ya las uvas están completamente maduras. El ángel arrojó la hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y exprimieron las uvas en un lugar que está fuera de la ciudad, y de ese lugar brotó un río de sangre de 300 kilómetros de extensión, en el que un caballo podía sumergirse hasta las bridas. Esto es Apocalipsis 14 del 1 al 20. Ahora, abre los ojos aquí. Haz una lista de lo que aprendas acerca de los redimidos de entre los de la tierra, de los versos 1 al 5. ¿Y qué aspectos interesantes rodean a la proclamación de las eternas buenas nuevas? ¿Qué relación puedes encontrar entre Mateo 3:12, Mateo 13:30
y los versos 14 al 20 de este capítulo. Pero necesitas abrir tu mente. En los versos 1 al 5 habla de los primeros frutos. La fortaleza en el tiempo del rey David, de los jebuseos, que fue tomada por el rey David, se llamaba Sión, y esta se convirtió en la ciudad de David conforme a la narrativa bíblica, y Sión adquiere un significado espiritual, convirtiéndose en el lugar desde donde el Mesías reinará, como dice el Salmo 2, verso 6. Desde el principio del Apocalipsis vemos a Jesús reinando. Ya conocíamos a estos 144,000, quienes representan la descendencia de Abraham, las 12 tribus de Israel, y a su vez a una gran multitud, como también dice Apocalipsis 7:9. Y esta es la multitud que el Señor prometió a Abraham, incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar, en Génesis 22:17. Su manera de pensar dicta su manera de vivir, ya que manifiesta el carácter del Cordero y del Padre por las verdades eternas con las que habían sido marcados, como lo dice Colosenses 3:16. Y estos son los primeros frutos de los redimidos de entre la tierra. Ellos son los discípulos leales a Jesús, cuyo corazón, adoración, acciones y motivos le pertenecen a Él. Ellos son fieles a su Señor, por lo que se presentan como vírgenes, no contaminados, puros, para adorarlo. Su cántico es nuevo. Seguir al Cordero a donde quiera que vaya es algo que caracteriza a los discípulos de Jesús, ya que nosotros seguimos a una persona, no a un sistema de pensamiento o de creencias. Y estos primeros frutos no llevan la marca de la bestia, que es engaño. La calidad de estas primicias para Dios es atribuida al Cordero, como dice Apocalipsis 7:14 y 15. Pero también habla de un arduo trabajo en los versos 6 al 13. Es importante recordar que tanto en este capítulo 14 como en el resto del Apocalipsis, el juicio de Dios no es un fin en sí mismo, sino una especie de plan B, una consecuencia de la incredulidad, de la dureza y la maldad de los moradores de la tierra. Y con esto concuerdan textos en el Nuevo Testamento, como primera de Timoteo 2, 3 al 4, donde dice: esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, porque Él anhela que todos se salven y conozcan la verdad. Lo mismo dice Juan 3:19. En esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas a la luz, pues las cosas que hacían eran malas. El tormento y el sufrimiento eterno de quienes adoran a la bestia y a su imagen es completamente autoinfligido por aquellos que no recibieron el verdadero amor, sino que recibieron, como dice Romanos 1:27, en sus propios cuerpos el pago que bien se merecían. La repetición en la Biblia no solo es un estilo literario de sus poemas, sino también un énfasis temático del que tenemos que estar pendientes. Aquí, la perseverancia de los discípulos es algo que el Espíritu quiere recordarnos. Si por tu lealtad a Jesús y a su mensaje debes ser llevado cautivo, serás llevado cautivo. Si por tu lealtad a Jesús y a su mensaje debes ser muerto, serás muerto. Y es en medio de este énfasis que los destellos de gracia y verdad son algo para tener siempre presente. Dichosos los que de ahora en adelante mueren unidos al Señor, dice el Espíritu, porque cesarán para ello las penas y las tareas, y Dios los premiará por sus acciones. Apocalipsis 14:13. Todo el trabajo que hayas hecho para el Señor nunca será en vano, ya que siempre tendrá repercusiones eternas. Absolutamente todas tus obras van contigo, y por ellas serás también recompensado de la misma mano del Señor,
como Él lo dice en Mateo 25, 31 al 40. Pero también habla de un fruto maduro en los versos 14 al 20. Esta gran cosecha une los capítulos que ya estudiamos anteriormente, donde se les ve a los discípulos pagando un alto precio por expresar su lealtad al Cordero. Esta maravillosa escena de redención comienza enfatizando la identidad del Hijo del Hombre, como dice Daniel 7:13, rodeado de gloria sobre una nube, similar a la nube que guió a Israel en el desierto, la que llenó el templo, la que se posó sobre Jesús en el monte de la transfiguración y finalmente la que lo ocultó de los ojos de los discípulos cuando ascendió a la diestra del Padre. Él trae la corona real que solo tiene en el Señor, o sus redimidos. Y este Jesús viene a cegar, dice en el verso 15, ya que los sembradores del mundo están listos para ser cosechados. La obra de Dios en la vida del ser humano lo lleva poco a poco hacia la madurez cristiana, a exhibir los rasgos de carácter del Salvador. Mientras el conocimiento aislado es motivo de vanidad en el mundo religioso, el discípulo hace de su fe un estilo de vida. Esta iglesia que recibirá al Señor será una iglesia gloriosa y madura, como lo dice Pablo en Efesios 4:13. Y estos versos finales deben entenderse en el contexto de la narrativa completa del libro. Piensa, ¿de quién puede ser la sangre mencionada en el verso 20? Esta sangre fue derramada fuera de la ciudad. Si Dios fuera a juzgar a una ciudad, la sangre sería derramada dentro de ella. Pero aquí se nos presenta la idea de un sacrificio de expiación por el pecado que es llevado a cabo fuera de la ciudad. Hebreos 13:12 dice, así también Jesús sufrió fuera de la puerta de la ciudad para que por medio de su sangre el pueblo fuera santo. ¿Podría ser esta la sangre de Jesús que habla con más fuerza que la sangre de Abel, como dice Hebreos 12:24, o la sangre de los mártires? Ten en cuenta lo siguiente. Número 1, tu postura al respecto podría cambiar en la medida en que tú familiarices más con el contexto bíblico. O sea, no te conviertas en alguien dogmático, encerrándote en una postura extremista. Número 2, nuestras convicciones bíblicas tienen el potencial de determinar nuestra conducta y moldear nuestro carácter. Considera esto antes de abrazar un sistema de pensamiento teológico determinado. Y número 3, tienes el derecho y la responsabilidad de obtener tus propias conclusiones a medida que estudias la Biblia. El derecho de otras personas termina en donde comienza el tuyo, pero necesitas abrir el corazón. Y escucha estas preguntas. ¿Qué ha significado para ti hasta el día de hoy seguir a Jesucristo? ¿Crees que Él esperará una respuesta diferente de ti a su invitación? De tus obras hechas para Jesucristo, ¿cuál te entusiasma más que vaya contigo más allá de la muerte? ¿Te consideras un fruto maduro, listo para ser cosechado? ¿Qué proceso, experiencia, hábito o acción crees que te hace falta tener a fin de llegar a esa madurez? Y hay algo interesante, escucha esto, en el capítulo 15, dice que el mundo conocerá. Aquí se pone interesante, pero ¿qué va a conocer? Abre tus oídos. Apocalipsis 15 dice, y vi aparecer en el cielo una señal grande y maravillosa. 7 ángeles a los que se les encomendó la tarea de llevar a la tierra las 7 plagas finales, con las cuales la ira de Dios quedaría satisfecha. Y vi también algo semejante a un océano de fuego y vidrio, sobre el que estaban de pie los que habían salido victoriosos de su lucha con la bestia, su estatua y el número que representa su nombre. En las manos traían las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Formidables y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Las naciones vendrán y te adorarán, porque tus obras de justicia ya se han manifestado. Entonces miré y vi que el templo, el tabernáculo del testimonio que está en el cielo, quedó abierto de par en par. Los 7 ángeles que tenían la tarea de esparcir las 7 plagas salieron del templo vestidos de lino blanco resplandeciente y con el pecho ceñido con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor del Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces el templo se llenó del humo, de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar ahí mientras los 7 ángeles no hubieran terminado de derramar las 7 plagas. Abre muy bien los ojos. Lee detenidamente los primeros 4 versículos de aquí de Apocalipsis 15. Leímos Apocalipsis 15 del 1 al 8. Pero lee los primeros 4 versos y registra qué es lo que más te llama la atención de esta gran señal que nos relata Juan. Número 2, haz una lista de todo lo que puedas aprender acerca de Dios en estos 4 primeros versos. Y número 3, ¿qué cosas te llaman la atención acerca del cielo en esta nueva escena que está en los versos 5 al 8? Y pon atención al ir registrando tus observaciones. Pero vuelvo a repetirte reiteradamente, abre la mente. Durante mucho tiempo, no solo yo, sino muchos pastores cristianos nos hemos preguntado qué es lo que más puede atraer la atención en una persona no religiosa de la iglesia cristiana. Y muchos han respondido cosas como pues temas de interés, la personalidad arrolladora y el talento para comunicar de su líder, programas útiles y divertidos para toda la familia. Pero este capítulo 15 presenta a todas las naciones viniendo y adorando a nuestro Dios por sus juicios. Sí, escuchaste bien, por sus juicios. Lee tú mismo y compruébalo. Dios, el juez justo, pondrá fin a la maldad y juzgará al mundo con justicia, como él mismo lo dice en el Salmo 98. ¿Puedes imaginar la alegría de un pueblo oprimido y esclavizado por la avaricia, la violencia y la maldad de sus captores y de sus gobernantes, que es hecho libre para gozar de la verdadera justicia que solo Dios puede traer? El concepto bíblico de justicia es muy diferente a la venganza o a la violencia. Esta justicia pone fin a la maldad, estableciendo reglas de igualdad, respeto y dignidad para que los seres humanos se relacionen entre sí, aprendiendo a relacionarse con Dios, temiéndolo y dándole gracias. Esta manifestación de los juicios de Dios, de la que habla este capítulo, traerá una poderosa revelación al mundo acerca de quién es Él. ¿Y qué es lo que revelará, lo que el mundo conocerá? Su carácter. A través del Antiguo Testamento, la santidad de Dios es presentada como un fuego que consume todo lo que es impuro. Cuando los hijos del sacerdote Aarón ofrecieron fuego extraño en el altar de Dios, la santidad de Dios en forma de fuego los consumió. En Levítico 10, del 1 al 2. Isaías se refiere al Señor como la luz de Israel, que se convierte literalmente en fuego que consume toda impureza. En Isaías 10, 17, Isaías 33, 14 y 15. La santidad de Dios es una bendición para aquellos que caminan en su luz, pero es tremendamente peligrosa y calcinante para aquellos que, endurecidos en sus corazones, no se arrepienten para recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia, como dice Romanos 5:17.
pero también habla de su poder. Juan usa la imagen del océano para representar el mundo de la rebelión humana. Este océano ha sido agravado por la ira de Dios, que según Hebreos 12:29 es fuego consumidor. Y sobre este océano están de pie los que habían salido victoriosos. En sus mensajes a las iglesias de Asia, Jesús pronuncia una serie de promesas para aquellos que vencerán. Y podríamos entender este pasaje como los que están venciendo y así situarlo en el presente. Y esta escena hace pensar en la doxología o la alabanza al final de la carta de Judas, que es una promesa para nosotros. En Judas, en los versos 24 y 25, donde dice: y ahora que la gloria, la majestad, el imperio y la potencia sean eternamente del único Dios, Salvador nuestro, por medio de Jesucristo, quien tiene poder para conservarlo sin caída y con gran alegría, presentarlo sin tacha ante su gloriosa presencia. Amén. Y también menciona a su Hijo el Cordero. Eso es algo que también el mundo conocerá en los versos 3 y 4. El Éxodo es un evento de salvación clave en la historia de Israel. Y los 4 componentes principales del Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, son la liberación del pueblo de la esclavitud y la opresión, la destrucción de sus opresores, la adopción del pueblo por parte de Dios a través del pacto establecido con Moisés y la independencia de la monarquía de Egipto y el tránsito hacia la teocracia, o sea, hacia el gobierno de Dios en su propia tierra. Y estos elementos han estado presentes en la mente y en el corazón del pueblo de Dios de cara hacia su futuro. Ahora, este tiempo ha llegado y en esta escena podemos ver al pueblo de Dios proveniente de todas las naciones, sobre el océano de maldad, rebelión y opresión, del que fueron liberados cantando el cántico del Cordero, tal y como el pueblo de Israel cantó al otro lado del mar, cuando sus enemigos fueron sepultados en el fondo del mar, como lo dice en Éxodo 15 del 1 al 2. ¿Quién más que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, podría recibir la gloria y la honra por la gran obra de redención que Él ha hecho en nuestras vidas? El propósito de tan grande salvación no es nuestro propio bienestar, ni siquiera se trata de reconstruir la dignidad humana o de crear un cielo y una tierra nuevos donde more la justicia. El propósito supremo de la salvación es simplemente que Dios y el Cordero, que son y siempre han sido uno, reciban toda la gloria, la honra y la alabanza. Y también el mundo va a conocer el poder de su palabra en los versos 5 al 8. Esa es la segunda mención que Juan hace del tabernáculo del testimonio o del cofre de su pacto, como lo hizo en Apocalipsis 11:19. El lugar donde Dios se habría de manifestar al sacerdote en el lugar santísimo era el cofre que lleva el testimonio escrito de la palabra de Dios, como Dios lo ordenó en Éxodo 25:21. Y según esta imagen es la palabra de Dios la que al cumplirse y ser honrada traerá finalmente las plagas de las 7 copas que los 7 ángeles están por derramar. Y es interesante observar en este pasaje la vestimenta de estos ángeles, quienes están vestidos de ropas sacerdotales, lino blanco y oro. En Éxodo 28:8 se nos habla del cinto. Dios hace a las iglesias o hace a la iglesia un reino de sacerdotes para Dios. En otras palabras, existe una relación muy cercana entre la apariencia de estos ángeles y la iglesia. Y piensa un momento, ¿será que todo lo que tiene contacto con la palabra de Dios resplandece? ¿Será que estos ángeles reflejan la limpieza que la palabra de Dios efectúa todos los días en el corazón de los creyentes? ¿Estás experimentando
esta limpieza y transformación al dedicar todos los días tiempo para leer y meditar en el testimonio de Dios? Los últimos 2 versos de este capítulo nuevamente nos hablan de la relación que existe entre la ira de Dios y su santidad. Aunque de eso nos ocuparemos con más detalle en el estudio de mañana, mientras tanto tomemos unos minutos para reflexionar sobre la revelación del Cordero de Dios, que toma nuevamente el centro del escenario para que en la fe de Cristo podamos ver la gloria misma de Dios, su justicia, su misericordia, su santidad, su poder y su gran amor. Pero abre el corazón y te quiero dejar con esto. Número 1. ¿De qué manera la pureza y la santidad de Dios podrían estar afectando tu manera de pensar y de vivir? Número 2. ¿Ha hecho Dios recientemente alguna obra maravillosa en ti que te esté llevando a adorarlo y a darle gloria? Y número 3, escoge a alguien de entre tus familiares, amigos o conocidos y por medio de una carta o un mensaje de texto o un WhatsApp, dile de qué manera es notoria la pureza de la palabra de Dios en él. Y mañana, Apocalipsis, las copas de ira. ¿Qué significan las copas de ira? Y la sentencia contra Babilonia. ¿Por qué hay tanto desconocimiento? ¿Por qué el Señor manda un juicio contra Babilonia? Pon mucha atención en estos últimos capítulos del libro de Apocalipsis que estamos estudiando con detalle. Pero viéndolo, vuelvo a repetirte, desde un ángulo diferente, no con fantasías, no con miedo, no con temor, nada de eso, porque Dios nos habla a través de su palabra y Apocalipsis es una carta de amor, no es algo de hablar para que nos ponga temor, porque vuelvo a reiterar, hablar del libro de Apocalipsis es una gran responsabilidad, que algunos lo interpretan llenándolo de fantasía, otros de miedo y de terror, otros como si ya viviéramos así, pero que dice la palabra de Dios. Y lo que nos advierte, nadie aumente o quite a la palabra de este libro. Y bendecidos los que leen este libro. Hay una promesa. ¿La quieres? Vamos a orar. Y no olvides que Apocalipsis, el mundo conocerá. ¿Y qué conocerá? La gran cosecha de Dios. Y el mundo conocerá el carácter de Dios, su poder, su santidad, a su Hijo el Cordero y su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque tú eres el que destina los tiempos. Tú eres, Señor, el que tienes en tu mano el poder de la vida y de la muerte. Que no tengamos temor, Señor, de morir, porque la muerte solo es una transición para estar contigo por la eternidad. Señor, esto lo digo con mucha responsabilidad, pero ayer cuando estábamos en el hospital en León y observaba a toda la gente que entraba con enfermos, la mayoría ancianos, en sillas de ruedas, Señor, lo que tú me ponías en la mente de cómo cuando ya estamos a punto de dar el paso de la transición de la muerte, cómo tratamos de evitarla, cómo tratamos de alargar nuestros días en la tierra. Pero la muerte es el último enemigo a vencer. Y si la viéramos desde otra perspectiva, disfrutaríamos los días que nos das de fuerza y de vigor para servirte mientras estamos con vida, Señor. Señor, abre nuestro entendimiento a cada uno de nosotros y que podamos ofrecernos en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, porque ese es nuestro verdadero sacrificio. Y que no tengamos temor de la muerte, porque el temor pone lazo. Y tu palabra dice en 1 de Juan 4:18 que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. No temeremos, Señor, lo que pueda hacer el hombre,
No temeremos, como dice tu palabra también, que si vivimos, para ti vivimos. Si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o muramos, somos tuyos, Señor. Y tú nos enseñas que el mundo y todo lo que está en el mundo pasará, pero tu palabra no pasará. Que hoy nos enamoremos más de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.